Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se empiezan a unir a este webinar informativo en el marco de nuestra semana con Education USA. Justamente este webinar es el que le da finalización a esta semana tan especial en el que tuvimos temas de gran relevancia para las personas que están interesadas en estudiar en los Estados Unidos. El día de hoy, como lo sabrán, vamos a hablar específicamente sobre los programas de doctorado y para llevar a cabo este tema estamos acompañados de una invitada muy especial que es Marta Román. Ella es asesora de Education USA en Colombia y nos va a brindar toda la información y las recomendaciones que ella desde su gran experiencia nos pueda compartir a todos los interesados en PhD en el exterior y en Estados Unidos. Entonces, pues sin más preámbulo, la invitación es a que puedan dejar todas las preguntas e inquietudes que tengan a través del cajón de Q&A, que con mucho gusto Marta nos ayudará a contestarlas al finalizar la sesión. Y Marta, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Puedes dar inicio y el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias a Colfuturo por la invitación y a todos los asistentes por estar aquí con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de los programas de doctorado en Estados Unidos. Bueno, yo soy asesora de Education USA, soy parte de la red del programa Education USA a nivel nacional y me encuentro en la ciudad de Armenia. Entonces, vamos a hablar sobre algunos, digamos, algunas creencias sobre los estudios de doctorado en Estados Unidos y pues los vamos a dejar como de reflexión. Cada uno va a decidir si lo que se está diciendo si es verdad o no. Y al finalizar la presentación, pues volveremos a esta diapositiva y todos vamos a contestar si es verdadero o falso. Entonces, el primer mito sería un programa de doctorado en Estados Unidos siempre requiere que el estudiante tenga una maestría previa. Esa sería la primera. Seguimos con la mayoría de los estudiantes de doctorados en Estados Unidos reciben ayuda financiera a través de la matrícula y un estipendio. El otro mito sería el propósito principal de un doctorado es producir investigación original. El siguiente es los doctorados toman más o menos de 1 a 2 años para ser completados en Estados Unidos. Y el último sería, los estudiantes internacionales pueden recibir algún tipo de ayudas o asistencias. Bueno, entonces, cada uno va a pensar en este momento que será verdad, que no, y al finalizar vamos a comparar lo que ustedes creen con lo que van a creer, el concepto que van a tener después de la presentación. Bueno, antes de empezar con lo que son los doctorados en sí en Estados Unidos, yo quiero dar una breve reseña de lo que es Education USA. Education USA es un programa del gobierno de los Estados Unidos. Tenemos más de 430 centros de asesoría alrededor del mundo en 175 países y territorios. Nosotros promovemos la educación superior de los Estados Unidos y también ayudamos a las universidades en sus iniciativas de reclutamiento de estudiantes y también en sus objetivos de globalización o de internacionalización de sus campos. Entonces, digamos que tenemos un doble rol. El primero, el más importante, obviamente, es promover las oportunidades de estudio en Estados Unidos a nuestros estudiantes, en este caso, pues en Colombia. ¿Cómo hacemos eso? Digamos, damos charlas informativas, damos una asesoría individual, pero lo hacemos a través de 5 pasos claves que utilizamos en este proceso. El primero es la investigación de opciones. En el segundo, les ayudamos a entender la parte financiera y también vamos a explorar las opciones que hay para conseguir ayudas financieras. En el tercer paso, les apoyamos en completar sus solicitudes de admisión, que cumplan con todos los requerimientos de acuerdo al programa que vayan a hacer y que lo hagan también a tiempo. Luego, cuando ya son admitidos, entonces seguimos con el proceso de solicitud de visa de estudiante. Y finalmente, en el último paso, les ayudamos a prepararse para su partida. ¿Dónde estamos ubicados en Colombia? En Colombia estamos en las ciudades del eje cafetero, las ciudades principales como Bogotá, Medellín,
Cali, también tenemos en Barranquilla y en Bucaramanga. Y es importante que sepan que este servicio es totalmente gratuito. Por ser un programa apoyado por el gobierno de Estados Unidos, nuestro servicio es totalmente gratuito. Puede variar un poco en algunas ciudades, pero en general diríamos que es un servicio totalmente gratis para las personas interesadas. Entonces, estamos en la red de Colombos Americanos, nosotros estamos en 9 ciudades eh, que estarían en los Colombos Americanos, estamos en 9 ciudades, tenemos en Bogotá, en Barranquilla, Medellín, Cali, también hay ciudades donde tenemos Colombo Americano, que sería en Cartagena y en Barranquilla, allí tenemos bibliotecas dentro de los Colombos Americanos, pero en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla tenemos un asesor también que se encarga de toda la costa norte de Colombia. Y en Bogotá, obviamente, tenemos 3 centros, que sería el del Colombo Americano, Colfuturo, que es quien nos invitó hoy, y Fulbright. También allí encuentran un asesor, Education USA, que está dispuesto pues a brindarles todo el apoyo en su proceso. Es importante entender un poco el sistema educativo de educación superior en Estados Unidos. Entonces, digamos, alguien que termina el colegio en Colombia, lo que llamamos bachillerato, está listo para que pueda ingresar a la educación superior en Estados Unidos. Entonces, digamos, a nivel de pregrados existen 2 opciones, que serían los programas de 2 años, que usualmente los hacen en los que se conocen como community colleges o escuelas vocacionales también. Entonces, una persona podría ir simplemente a hacer 2 años de pregrado, tendría un título que llamamos asociado, o también puede optar por ir a una universidad que ofrezca los títulos bachelors, que equivale como al pregrado. Los bachelors son de 4 años. Ahora es importante que sepan que existe la opción de que un estudiante ingrese a una universidad de 2 años y luego estudie 2 años allí y luego se transfiera a una universidad de 4 años para terminar su pregrado. Eso es totalmente posible en Estados Unidos. Hay convenios entre varias instituciones y digamos que es una forma más económica y digamos un poco más el acceso a un community college no es tan estricto como lo es para una universidad. Entonces, digamos que una persona que no esté tan preparada todavía para un pregrado puede empezar 2 años en un community college, prepararse muy bien para terminar en una universidad de 4 años. Bueno, digamos que una vez terminamos el pregrado, tenemos opciones para ingresar a los posgrados. En Estados Unidos se conocen los posgrados como las maestrías y los doctorados y también las escuelas profesionales. A escuelas profesionales nos referimos acá a todas las áreas de la salud animal y humana, como veterinaria, eh, también odontología, medicina, todas estas áreas se estudian a nivel de posgrado, lo que quiere decir que una persona que quiera ser médico en Estados Unidos, por ejemplo, primeramente tendrá que hacer un pregrado de 4 años y luego ya puede aplicar para postularse a la escuela de medicina. Aquí tenemos como estos escalones, lo que quiere decir que desde el principio, desde los 2 primeros años de estudio de un pregrado, una persona puede irse perfilando para luego aplicar a estas escuelas profesionales, donde también incluimos estudios de derecho. Para los doctorados, maestrías y doctorados lo tenemos acá, digamos, después del pregrado, tenemos maestría y luego doctorado. Sin embargo, no es necesario en todas las áreas y en todas las universidades que una persona haga una maestría para poder ingresar a un doctorado. En Estados Unidos existe la opción, dependiendo del campo de estudio que una persona y de la experiencia también del estudiante, que alguien pueda terminar su pregrado y pasar directamente al doctorado. Y finalmente, pues cuando ya termina el doctorado, si la persona pues quiere seguir involucrada en investigación ya digamos por el resto de la vida, pues va a poder hacer los postdoctorados. Sin embargo, nosotros en Education USA podemos asesorar hasta que vayan a un doctorado. Ya los postdoctorados, digamos que es una información más general, no tanto como un acompañamiento continuo. Bueno, como lo mencioné en la
diapositiva anterior, entonces tenemos la posibilidad de hacer el doctorado, el PhD que conocemos como doctor en filosofía, y este es un programa que puede ser de 3, 5 años más allá de la maestría. Entonces, un doctorado en Estados Unidos puede durar entre 3 a 5 años, dependiendo del área que ustedes vayan a realizar. Y los doctorados profesionales se refiere a lo que les mencioné anteriormente, que son para el médico, por ejemplo, medical doctor, el otro que sería el doctorado en derecho, y también existen doctorados en educación que se consideran profesionales. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el doctor en filosofía va a ser una persona que va a producir investigación, va a producir conocimiento, mientras que los doctorados profesionales son, como su nombre indica, profesionales que van a ejercer ya su profesión, van a aplicar el conocimiento que adquirieron en su doctorado. Digamos que esa es como la diferencia eh, general entre estos programas. Bueno, es importante que tengan en cuenta, pues Estados Unidos es un país muy grande, existen en más o menos cerca de 4.000 universidades acreditadas en Estados Unidos. Nosotros trabajamos solamente con universidades acreditadas, y a nivel de doctorado el proceso de admisión es muy descentralizado. Los requerimientos varían, depende del campo de estudio, de la institución, de los programas, el año en que ustedes estén aplicando, si lo quieren hacer para el año 2026 o una persona que lo esté pensando más adelante, porque pueden variar políticas y prioridades tanto en los programas como en cada departamento. Usualmente los estudiantes van a tener que presentar un examen de conocimientos académicos, digámosle más bien de habilidades, para poder estar en un doctorado, que sería el examen GRE para todas las áreas del conocimiento, y el GMAT, que sería básicamente para programas de negocios. Obviamente, es importante que sepan que hay muchas universidades que han colocado el GRE y el GMAT como opcional. ¿Qué quiere decir eso? Si una persona se siente que va a hacer un buen desempeño en el examen, lo puede presentar y lo puede anexar en su paquete de admisión para que sea considerado, porque va a tener pues un buen peso. Sin embargo, si una persona no se siente tan capacitada, pues es mejor que no lo presente y trate de mejorar su aplicación en otros aspectos. Sin embargo, aclaro que debe depender de cada programa, que hay muy pocos programas, pero todavía los hay, que exigen que tengan uno de estos exámenes. Estos exámenes básicamente evalúan habilidad verbal, matemática, analítica, de escritura en inglés. Y esto es un examen que no solamente lo hacen los estudiantes internacionales, sino también los estudiantes estadounidenses. Además de eso, en algunos programas sugieren que los tomen si la persona está considerando aplicar ayuda financiera. Entonces, va a depender también de cada programa, por eso es importante realizar una buena investigación para saber si necesitamos tomar uno de estos exámenes. Ahora, nosotros, por ser nuestro idioma nativo el español, entonces tenemos que demostrar que tenemos un nivel de inglés adecuado para estar en un programa de doctorado en Estados Unidos. Entonces, usualmente, pues hay varios exámenes. Aquí hay un ejemplo solo del examen TOEFL IBT, pero en las universidades algunas aceptan el IELTS. Después del TOEFL está el TOEFL, el IELTS, también está el Pearson, el Michigan English Test, también es otro de los exámenes que aceptan. Y adicionalmente, también en algunos programas aceptan el Duolingo. Aquí queremos mostrar de que a nivel de doctorado, generalmente no es simplemente pasar el resultado global mínimo que pidan las universidades. También en muchas ocasiones van a tener que demostrar lo que llaman los resultados en cada área. Entonces, sabemos que los exámenes evalúan la parte auditiva, de comprensión de lectura, producción escrita y producción oral. Y muchas veces colocan un mínimo total global, pero
en algunas ocasiones, dependiendo también del área, dicen, bueno, en speaking no puede bajar de 25 el promedio que sacan, por ejemplo, en un TOEFL que va de 0 a 30. Entonces, de 25 hacia arriba aceptarían el examen. Entonces, usted podría tener un 90, digamos que sea el puntaje requerido, pero si en la parte de hablar tienen 23, 22, entonces probablemente no lo puedan considerar. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso. Sin embargo, yo también animo a que los estudiantes consulten, porque a veces hemos tenido casos de estudiantes que sacan 24, necesitaban 25 y sacaron 24, y de pronto en las otras áreas sacaron mucho más, 28 o algo así. Entonces, se puede consultar con la universidad a ver si los dejan postularse. O si no, entonces tocaría volver a presentar el examen. Aquí importante, ¿qué es lo que buscan los programas? El, el programa busca que usted sea un buen fit para la universidad, como que haya un matching allí entre lo que el programa ofrece y lo que el estudiante va a aportar también y su experiencia, su background, todo eso se tiene en cuenta. Y en Education USA nosotros enfatizamos mucho ese aspecto, que sea un buen fit. Y aquí pues no solamente vamos a tener en cuenta el programa, obviamente, que es lo más importante, pero también se tiene en cuenta los gustos de la persona, dónde se va a sentir mejor, si en un pueblo pequeño, una ciudad grande, en una de las costas, en el sur, al centro, al norte. Entonces también nosotros les ayudamos como a entender un poco sobre ese medio donde van a estar. Y la parte académica, nosotros les aconsejamos muchísimo que ustedes tengan un apoyo de sus mentores previos que les puedan dar como una orientación, sobre todo en la parte académica. También el buen fit se refiere a su talento y su perspectiva. Digamos que la perspectiva de que usted tiene un talento y qué es lo que va a aportar. Eso también se tiene en cuenta. Y en los programas se busca es que el estudiante va a terminar con éxito su doctorado. Básicamente es eso. Siempre cuando estamos preparando las aplicaciones, es importante poder decir, voy a demostrar que tengo la habilidad para terminar exitosamente mi programa de doctorado en esta universidad o en este programa o departamento específico. Entonces, cuando ya un estudiante es aceptado de verdad es porque vieron ese potencial de que va a tener éxito y va a tener todo el apoyo requerido para poder que esa persona tenga éxito. ¿Cómo se hacen las decisiones? Usualmente, o sea, les decía que varía, puede variar muchísimo de programa a programa, de universidad a universidad, pero en general los departamentos van a revisar eh, ese potencial que tiene el estudiante, que sí sea un buen match con el departamento, eh, su parte académica y además de eso, el programa el Graduate School, que sería como ya más grande, el programa de posgrado, es el que revisa las políticas y también las ayudas financieras. Sin embargo, los departamentos también tienen en cuenta, bueno, queremos tener este estudiante porque va a tener éxito aquí con nuestro programa, es un buen matching y también miran las opciones de ayuda financiera. Y con el programa de Graduate School, entonces también se revisa de nuevo la parte financiera y finalmente la oficina de admisiones es la que va a chequear que el estudiante cumple con todos los requisitos, digamos que si tiene un pregrado, que el pregrado fue de 4 años o la maestría, etcétera, que cumple con todos los requisitos eh, por ser un estudiante internacional, digámoslo, para nosotros, entonces que cuenta con todos los requisitos previos para poder ser admitido. Y finalmente, pues ya tiene la admisión. ¿Esto qué quiere decir? Como sabemos que el departamento es el que empieza ese proceso, entonces siempre hay que contactar a los profesores del departamento y poder explorar de que haya un interés en su campo de investigación y que también ellos estén realizando el mismo campo de investigación. Porque digamos que ya pensemos en nuestro sistema educativo, el pregrado, usualmente aquí en Colombia hay pregrados que tienen también 5 años, en Estados Unidos piden que sean de 4 años
y nuestro sistema educativo a nivel de educación superior también es bueno, entonces usualmente pues van a cumplir como con esos requisitos básicos, pero el departamento, los profesores en el departamento son los que ustedes tienen que convencer más de que usted va a ser un buen match en la universidad. Bueno, en cuanto a las expectativas de los estudiantes que quieren hacer doctorados, eh, es muy importante que ustedes tengan muy claro qué es lo que quieren hacer y por qué van a hacer este nuevo paso de hacer un doctorado en Estados Unidos y cómo eso les va a ayudar en su vida profesional. Entonces, esto es algo que ustedes deben de evaluar desde el principio. Siempre van a tener que evaluar estos aspectos desde el principio para poder saber a qué programa me voy a postular. También deben de pensar de que un doctorado, presentarse, postularse a un doctorado es igual a presentarse para un trabajo. Entonces uno tiene que mostrar lo mejor de sí y pues actuar profesionalmente de acuerdo a esto, a este grado que estamos buscando. Recuerden que los doctorados en Estados Unidos son súper exigentes, entonces precisamente son competitivos y por eso hay que pensar en eso. Estamos aplicando a un trabajo. Es importante que ustedes también sepan eh, cuáles son los programas que en realidad cumplen con sus necesidades académicas. Muchas veces cuando empiezan como la conversación con los profesores, resulta que el profesor dice, sí, digamos que sí trabajo eso, pero me enfoco más por este aspecto. Entonces, también ustedes tienen que evaluar y ser realistas si sí sería un buen fit o no. Y ustedes son los que lideran el proceso de investigación y también de aplicación con el apoyo que nosotros les podemos brindar. Bueno, entonces para iniciar es muy importante asegurarse de que ustedes están buscando el programa adecuado, que la información que están encontrando en los departamentos y eso en realidad cumple con sus expectativas. Digamos que eso es como repetir, eso es muy importante. Eh, Importante también sus asesores que han tenido en tesis o profesores que hayan tenido en sus programas en las universidades, saben también de red internacional de especialistas y les pueden brindar consejos y les pueden decir, en este profesor está en tal universidad, contáctelo para ver si de pronto se interesa en lo que usted está haciendo. También es importante mirar las publicaciones que hay en su campo de estudios, quiénes son los expertos y lo que están trabajando y cómo eso se alinea con sus expectativas, con lo que usted está queriendo buscar. Eh, También aquí es importante mirar lo que los profesores están haciendo, a qué se están dedicando y por eso es tan importante establecer esa conversación con los profesores. Y aquí, en cuanto a los rankings, sabemos que Education USA no utiliza rankings, sin embargo, sabemos que Colfuturo sí tiene muy claro esa parte de los rankings, pero nosotros les aconsejamos es que sean rankings específicos en su área de estudio. No busquen tanto una institución por el prestigio de esa institución, sino busquen es el ranking del programa que ellos les están ofreciendo. Entonces, esto sería como para empezar. Aquí coloqué algo sobre maestrías y doctorados porque es importante que ustedes también evalúen. ¿Será que es que más bien voy a una maestría? Hemos tenido estudiantes donde están pensando en aplicar una maestría y resulta que al hacer toda la investigación dicen, no, yo prefiero un doctorado. Y hemos también tenido otros que están buscando un doctorado, pero resulta que definitivamente deciden más bien irse por una maestría. Que sí, digamos que los masters y los doctorates que les mencioné al principio son lo que conocemos como graduate school. Entonces las maestrías son más prácticas, más orientadas hacia la parte profesional y está dirigida a aquellas personas que quieren buscar un alto nivel a nivel, digámoslo, valga la redundancia, de trabajo. Y en cuanto a los doctorados, siempre van a estar muy orientados a la investigación. Y aquí, generalmente las personas que hacen doctorados quieren ser profesores universitarios y continuar haciendo investigación durante toda su vida.
Es importante también que sepan que a nivel de doctorado es donde se encuentran más ayudas financieras. También varía de año a año, pero en general vemos que las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es donde más opciones de ayudas hay para los estudiantes. Ahora que estamos hablando de ayudas, ¿cómo son las ayudas? Entonces, las ayudas que ofrecen las universidades a nivel de doctorado son los assistantships, que los llamamos asistencias, que pueden ser de investigación o pueden ser de enseñanza. Generalmente pueden ser las dos o una sola, pero yo diría que para doctorados usualmente tienen que trabajar con investigadores y también ser profesores asistentes en la universidad. Varía de programa a programa, hay programas que miran su potencial pues, para ser profesor asistente, sin embargo, no los asignan desde el primer año que entran al programa. Hay otras que sí, entonces eso va variando. Hay unas que empiezan ustedes siendo asistentes, haciendo cosas básicas dentro de un salón de clases, simplemente apoyando al profesor, como hay otras que de una vez empiezan a poder dar algunas horas previas, digamos, cuando el profesor no puede asistir a algún tipo de cosas que estén en una capacitación, entonces el asistente va a ser el encargado de la enseñanza. Entonces va a variar de programa a programa, de universidad a universidad, de departamento a departamento. Los fellowships son los que conocemos como becas también. Hay algunos programas que generalmente esos fellowships los dan es una vez usted ya está allá. Generalmente no es cuando usted empieza, sino que el departamento le da la ayuda, pero más adelante usted va a tener un fellowship que lo otorgan a través de fundaciones locales, o a través del mismo gobierno de Estados Unidos y otros programas. Los tuition waivers son exoneración de matrícula, que generalmente podemos decir puede ser de un porcentaje hasta el 100%, pero hemos tenido experiencia con los doctorados, usualmente el tuition waiver es del 100%. Y también recomendamos que busquen ayudas por fuera, no solamente lo que la universidad les ofrece, sino que apliquen a becas gubernamentales, por ejemplo, una persona que tenga pues también el préstamo de Colfuturo, pero si le sale una beca Fulbright, también lo podría combinar. Eh, También hay unas becas a través del Club Rotario, por ejemplo, y también la OEA. La OEA ofrece algunas becas y también tiene unos préstamos que más adelante les voy a explicar bien de qué se trata. Mm, entonces, la mayoría de los programas, o muchos de ellos, de los programas, son financiados a través de grants. Los grants son otorgados por el gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces, también tienen que revisar cuando vayan a aplicar, por eso decimos, depende del año que vayan a aplicar, qué tipo de áreas de estudios van a recibir más apoyo. Entonces, también para ser realista en cuanto a los grants que estén disponibles. Eh, Algunas de la información está en la página web y otras es a través de los profesores de su cadena de contactos. Entonces también, de nuevo reitero que los advisors que ustedes han tenido acá en Colombia también les pueden ayudar muchísimo. Eh, Muchas ayudas, lo que llamamos fellowships y los grants y eso, es después de que ya son admitidos, generalmente después del segundo año. Pero, digamos, para la admisión inicial, como les decía en la diapositiva anterior, van a tener la opción de que el programa o el departamento tiene fondos. Entonces, el departamento le va a poder otorgar esa ayuda, exonerándolo de matrícula y dándole, digamos, para sostenimiento mientras usted trabaja como profesor o como investigador. Entonces, eso varía muchísimo y por eso es importantísimo siempre contactar el departamento o el programa de posgrados, que también ellos brindan esa información. Ahora, en cuanto al proceso de aplicación, ¿cuáles son las aplicaciones? Generalmente puede variar también de acuerdo al área de estudio, pero también varía de acuerdo a la universidad.
Sin embargo, pues vemos cosas comunes en general, que serían los ensayos. Los ensayos son importantísimos. Eh, en unas universidades o en algunos programas les piden un statement of purpose, cuál es el propósito suyo para ingresar al programa, etcétera. Generalmente ellos tienen un prompt donde les van a decir, queremos que nos cuente X, Y, Z, que generalmente es para poder encontrar que usted es un buen match con la universidad. El personal statement también, hay algunos que le piden un academic essay y otro que sea personal, donde usted se da a conocer. Y nosotros en Education USA llamamos el ensayo como, digamos, es una parte clave, importantísima en el proceso de postulación a un doctorado, porque allí es donde ustedes tienen el control y pueden hablar, pueden mostrarse todas sus características, todo lo que ustedes han logrado eh, y reflexionar sobre ustedes en sí. Digamos que en un ensayo ustedes entre comillas, se venden al programa. Ya les mencioné sobre los exámenes estandarizados, el GRE y el GMAT o el examen de inglés. También la hoja de vida. Hay que tener una hoja de vida donde vamos a consignar todo lo que de nuestra experiencia académica, de acuerdo, esas hojas de vida también las tienen que ir organizando de acuerdo al programa que van a postularse. De pronto hay alguna información que no es tan relevante como otra, entonces lo que llamamos en inglés customize, ustedes la deben organizar de acuerdo a cada programa. Existe una, digamos, nosotros hemos tenido experiencia de que de pronto los estudiantes en la hoja de vida, eh, digamos, tienen que hablar sobre una experiencia en específico y pues van a hablar sobre como habilidades que tienen, etcétera. No lo confundan con el ensayo, o sea, o más bien el ensayo no lo confundan con la hoja de vida. En un ensayo ustedes no se supone que van a hablar otra vez de lo que hablaron en la hoja de vida, ¿no? La hoja de vida les sirve para mostrar su experiencia, pero el ensayo les sirve para reflexionar sobre lo que ustedes aprendieron en X o Y experiencia a nivel de estudio o de experiencia laboral. Entonces, por eso nosotros decimos que ese ensayo es clave, que es lo que usted puede controlar, donde usted puede brillar, se puede hacer destacar. Mientras que usted ya tiene sus notas, eso básicamente pues ya no va a cambiar. Las notas que tienen de pregrado, si hicieron maestría, pues también la van a enviar. Tienen que enviar traducciones de sus notas, del diploma y también es importante que sepan que en algunas ocasiones, algunos programas les piden que sean evaluadas por entes evaluadores. Algunos lo hacen en el momento de aplicar, otros lo piden una vez usted ya es admitido, ya tiene que pasar una evaluación por un ente externo que va a dar su equivalente a lo que es en educación superior en Estados Unidos, si es un pregrado, si es una maestría, etcétera. Muchas veces tenemos también muchas preguntas de las personas que hacen especializaciones. Las especializaciones en Colombia son de un año y en realidad no equivalen a una maestría. Entonces, eso todo lo hace un ente externo. No todas las universidades lo piden, pero sí muchas, yo he visto que últimamente muchas prefieren como que lo haga un ente externo. Hay uno que se llama World Education Service, es el más conocido, pero existen varios y ellos en las páginas web colocan a hacer una evaluación que puede ser por cualquiera de estas entidades. Entonces, ellos tienen sus requisitos específicos y muchos de ellos piden que sus universidades de pregrado de maestría envíen directamente sus notas, su diploma a esa entidad para poder ellos hacer la evaluación. Y recuerden, obviamente tienen que ser con traducción. Dependiendo también del área, sobre todo en las áreas sociales, tienen que hacer un sample writing, que es donde ustedes muestran cómo escriben en su área de investigación. Entonces, generalmente puede ser un abstract de una parte de un libro que hayan escrito o un paper. Bueno, va a depender. Generalmente hay unas universidades que piden que sea mínimo de 30 páginas, otras que sea de 15, otras que, etcétera. Y tenemos casos de estudiantes pues que tienen sí su sample writing, pero en español. ¿Qué es lo que deben hacer? Traducirlo. Pero aquí yo no recomiendo que lo hagan con un traductor oficial o eso, no. Lo háganlo ustedes mismos porque ustedes son los que tienen la esencia
de lo que escribieron, tienen todo el lenguaje y son capaces de poder transmitir eso más que un traductor. Entonces, el sample writing, sí, recomendación que lo hagan ustedes directamente. Em, También importante que no mencioné, el ensayo o el statement of purpose o el personal statement lo deben hacer en inglés. Nosotros en Education USA les damos recursos para que ustedes puedan hacer ese ensayo y no, uno nota inmediatamente cuando una persona lo hace en español y luego lo pasa a inglés. Y lo otro es que no utilicen las herramientas que hay hoy en día de la inteligencia artificial porque digamos, las universidades nos dicen, nosotros no queremos saber qué también escribe una inteligencia artificial, no queremos saber qué tanto produce, cómo es la escritura de la persona que se va a presentar. Entonces, es importante que tengan eso en cuenta. Seguimos con las cartas de recomendación. Las cartas de recomendación son muy importantes en este proceso también. Y aquí es importante que ustedes sepan a quién pedirle la carta de recomendación. Debe ser un profesor o un supervisor que hayan tenido, que pueda hablar bien de ustedes, que los conozca muy bien. Entonces les recomendamos que ustedes le envíen su hoja de vida al profesor, le digan a qué programa van a presentarse, qué está buscando ese programa, etcétera, toda su experiencia para que ellos puedan escribir una historia sobre ustedes, porque en realidad las cartas de recomendación son muy diferentes a como son en español, que en general en español son muy, muy generales, y en inglés si van a necesitar que sean muy específicos, si la persona está dando una característica del estudiante, tiene que soportarlo. ¿Por qué? ¿Cómo vio esa característica reflejada en el estudiante? ¿Bajo qué circunstancia? Ejemplificar. Entonces, por eso aquí es muy importante que ustedes sepan escoger sus recomendadores. Si ellos no saben inglés, pues no hay problema, la pueden hacer en español y luego ya se solicita un traductor oficial que la pase al inglés. Pero si es en inglés directamente escrita por el profesor, lo ideal. También a veces nos preguntan, bueno, ¿y los recomendadores quiénes nos recomiendan que sea? No tiene que ser una persona que tenga un puesto súper importante, no. Es más una persona que los conozca todo su desempeño, todo su crecimiento académico y profesional. Es más que todo eso. Y digamos que para doctorado sí es mejor que la persona que escriba la recomendación también tenga un doctorado, porque sabe de la exigencia de los programas de doctorado y que usted va a poder tener éxito en ese programa precisamente porque usted tiene todas las cualidades para estar en un doctorado. Eh, Importantísimo contactar a los profesores de las universidades. En algunos, bueno, este año, por ejemplo, les cuento, asesorando a algunos chicos para doctorados, encontramos que hubo como 3 programas donde le decían, por favor, no contacte a ningún profesor, porque tenemos una política diferente donde el profesor no puede, digamos, tener como un sesgo porque ya tuvo un contacto con un estudiante previo. Y en otros programas sí piden que tengan el contacto con el profesor del departamento, porque pues esa persona es la que va a decir si me interesa poder trabajar en ese proyecto con ese estudiante. Entonces, aquí todo va a variar de programa a programa y de universidad a universidad. Entonces, por eso es importantísimo siempre preguntar y saber eh, cómo actuar. Aquí tenemos uno de los buscadores más, digamos que nosotros confiamos más, es el Peterson's. Eh, Tenemos allí un ejemplo de una persona que está buscando un programa en ingeniería ambiental. Entonces, en estos buscadores hay mucha ayuda. Ustedes pueden, eh, digamos, estrechar eso tan grande, esas opciones tan grandes que hay de un posgrado en Estados Unidos. Bueno, busco doctorados, ahora doctorados en tales áreas. Entonces, esos buscadores que tenemos acá, el Peterson's, el Princeton Review y el Graduate Schools, son buscadores confiables donde van a poder encontrar programas que son acreditados. Y así allá va a aparecer la página web, va a aparecer quién es el director del Graduate Program, etcétera, los datos de contacto, van a hablar de sus programas, qué es lo que están haciendo, etcétera. Entonces, este es un buen buscador para iniciar
o estos buscadores que están acá. Sin embargo, pues el Peterson's es uno de los más populares. En cuanto a ayudas financieras, no hablemos de becas, sino ayudas financieras. Entonces, a mi izquierda tenemos programas de préstamo que ustedes, bueno, ya conocen Colfuturo, que ustedes son beneficiarios o están en el proceso con Colfuturo, si están en el semillero de talentos, cualquiera sea el contacto que ustedes tengan con Colfuturo, ellos prestan una asesoría muy profesional y también un acompañamiento grandísimo y saben de los eh, créditos que se pueden convertir en beca. También con el ICETEX, hemos tenido experiencia con ICETEX también, que se pueden postular para ayudas financieras. Ellos prestan eh, hasta $25,000. También ellos abren las convocatorias anualmente. De hecho, en este momento creo que está ahorita la convocatoria para solicitar préstamos con ICETEX. El Row Fund, este es un programa de la OEA. No son las becas de la OEA, sino un programa de préstamo y ellos prestan a personas que estén estudiando en cualquier país miembro de la OEA. Y pues obviamente está Estados Unidos, pero ellos prestan solo para los 2 últimos años. Podría ser una persona que esté haciendo su doctorado y ya esté en sus 2 últimos años, o también pues digamos una maestría, pero no al principio, sino tiene que ser ya cuando estén terminando, para que lo tengan en cuenta. Tenemos otra organización que se llama Empower, también están ofreciendo préstamos a estudiantes internacionales y ellos tienen convenios con universidades. Entonces, generalmente tienen que ser con universidades que tienen convenios con ellos. En la página web pueden consultar qué programas tienen convenios con ellos y cuáles son las condiciones para esos préstamos. En cuanto a becas, también, dependiendo del área, el Banco de la República tiene unas becas para estudiantes colombianos que quieran hacer estudios en el exterior a nivel de posgrados. El Club Rotario Internacional, también ellos tienen algunos programas de becas. Sin embargo, es importante siempre contactar los miembros del Club Rotario porque no todos los años está participando Colombia en estas convocatorias. Entonces, siempre primero consultar a ver si de pronto hay la posibilidad. Para las mujeres existe el American Association of University Women que da becas a mujeres que estén admitidas, que sean oficialmente admitidas a un posgrado en Estados Unidos, puede ser maestría o doctorado. Usualmente la convocatoria la abren como en agosto de cada año. Entonces ya en agosto, obviamente los estudiantes ya saben si fueron o no admitidos. Entonces una mujer que ya haya sido admitida, que vaya a empezar su doctorado, puede solicitar estas becas o puede postularse a estas becas. Y las becas Fulbright, que en Bogotá tenemos la comisión Fulbright, donde existen unas áreas donde pueden postularse a maestrías y doctorados también. Y pues cada año también hay un énfasis en unas áreas más que en otras, porque esas becas también los programas son en convenio con entidades colombianas, puede ser gubernamentales o no gubernamentales, y adicionalmente también existe la beca que ofrece, digamos, unas becas para maestrías y doctorados que son específicamente con fondos exclusivos del gobierno de Estados Unidos, que son un poco menos, pero todas las condiciones de las becas cambian cada año. Entonces, yo los invito a que consulten las páginas y puedan encontrar la información más actualizada. Bueno, algo importante que me parece a mí de estudiantes colombianos que están en Estados Unidos haciendo su doctorado o que ya terminaron su doctorado, entonces ellos, ¿qué recomiendan? Primero que todo, tener un inglés muy bueno. Entonces, siempre traten de pulir su inglés lo más que puedan. Dependiendo del área, van a tener que escribir muchísimo, van a tener que dar presentaciones. Entonces, por eso es importantísimo tener un buen nivel de inglés. O sea, no solamente como cumplir con el requerimiento del TOEFL, sino que vaya más allá para pulir el inglés. También la interacción entre los profesores y los estudiantes o el advisor y el estudiante. Nosotros como colombianos somos muy extrovertidos y todo eso y de pronto a veces puede haber choque porque ellos no son así, ellos son más cortantes, es muy al punto
y de pronto el estudiante se puede sentir como un choque allí cultural, digamos así. Entonces, estén preparados para eso, a entender de que no es algo personal, sino que exactamente el profesor o el advisor que ustedes vayan a tener o los profesores que vayan a tener en sus doctorados son personas que se limitan específicamente a la parte profesional y ya. Entonces, importantísimo, esos son las recomendaciones que nos dan estudiantes que están allá. También estar abiertos a que, bueno, usted lo admiten para hacer su doctorado, pero resulta que usted hace una initial proposal de su investigación y resulta que probablemente no vaya a hacer no vaya a terminar con esa misma idea con la que llegó. Entonces, estar abierto a eso y a volver a empezar, tener que volver a empezar, etcétera. Entonces, eso es algo importante. También estar conscientes de las responsabilidades que implica ser un teaching assistant. Muy importante porque eso también toma tiempo. Entonces usted tiene que cumplir con sus responsabilidades como investigador, como estudiante y como profesor. Entonces, siempre organizar muy bien el tiempo y estar consciente de esta responsabilidad. Y finalmente, como les decía al iniciar, pues otra recomendación, siempre hay que mostrar que usted tiene las habilidades para tener éxito en su doctorado. ¿Qué quiere decir? Usted sí va a ser capaz de terminar el doctorado. Eso es lo que hace que lo escojan y sea admitido. Básicamente eso. Y también nos aconsejan de que no se limiten solamente a hablar con los profesores y con egresados, etcétera, sino que traten de hablar con estudiantes que estén en este momento haciendo el doctorado allá, porque los estudiantes les pueden dar una perspectiva, les puede decir, pues yo le aconsejaría que trabajen mejor con este profesor que con este, etcétera. Es muy importante. Cualquier estudiante internacional, si hay estudiantes colombianos, obviamente los estudiantes colombianos están abiertos para poder apoyar a los estudiantes colombianos que quieran ir a Estados Unidos a sus programas. Entonces, muy importante, toda esa información está en las páginas web de las universidades y lo más seguro es que van a poder contactar a esos estudiantes colombianos que estén allá y si son latinoamericanos, bueno, ideal colombianos, pero si no los hay, busquen siempre contactar a un estudiante internacional. Finalmente, pues antes de seguir con las preguntas, quiero compartir los correos electrónicos de nuestra red Education USA a nivel nacional, en la ciudad donde estamos. Es muy fácil, es con el nombre de la ciudad y Education USA. Entonces, aquí están en las ciudades donde estamos. Y también muy importante que nos sigan en las redes sociales de Education USA Colombia. Tenemos redes sociales en Facebook y en Instagram y tenemos muchas actividades. De hecho, por ejemplo, el año entrante, en febrero, vamos a tener nuestra feria STEM. Y hasta ahora va a estar en las ciudades, o bueno, va a estar en las ciudades de Cali, Manizales y Bogotá. Entonces, los que estén en esas ciudades pueden participar en esa feria que va a ser en febrero. Los que están en Manizales, recuerden que también van a poder, los que estén en el eje cafetero, perdón, pueden asistir a la de Manizales porque estamos muy cerca. Personas que estén en Pereira y Armenia, los invitamos a que se unan a la feria en Manizales. Y pues si están en otras ciudades y podrían ir a cualquiera de estas ciudades, sea Cali, sea Manizales o sea Bogotá, pues todos son bienvenidos. Es una feria que se llama, es como un tour sobre STEM, de, digamos, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sin embargo, vienen universidades que representan o vienen representantes que no solamente van a hablar de los programas STEM, sino que pueden hablar de otros programas. Si en la audiencia hay personas que no estén interesados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. De todas formas, los invito a participar y en las redes sociales aparece toda la información, cómo se deben inscribir, etcétera. También en septiembre nosotros tenemos la Feria Education USA, que es un tour que hay por todo Sudamérica. Aquí solamente es en Bogotá, pero es importante que ustedes se planeen y que tengan esa oportunidad de poder establecer ese contacto con los representantes de las universidades de Estados Unidos que vienen acá, que les interesa muchísimo venir acá porque nosotros tenemos mucho talento. Entonces, ya sin más preámbulos, vamos eh, a pasar a las preguntas. Voy a dejar de compartir
Entonces, no sé, Karen, si tú... Sí, Marta, bueno, pues primero agradecerte por la presentación que nos acabas de dar, por todos los tips y las recomendaciones tan valiosas. Bueno, tenemos algunas preguntas para ti por aquí en el chat. La Ujú, primera es, bueno, estoy interesado en realizar un PhD en inteligencia artificial. Me gustaría que me ujú. asesoraran en todos los aspectos. Es decir, si debo hacer una maestría primero o puedo realizar el PhD así, aunque yo ya tengo una maestría en inteligencia de negocios y si ustedes también le ayudan a conseguir los asesores necesarios para que pueda empezar su proceso. Bueno, aquí sería importante aclarar, pues lo que hace Education USA es acompañar en ese proceso. Entonces, básicamente, todas esas preguntas que estás haciendo, podemos ayudarte en un momento, nos sentamos a la asesoría, miramos los buscadores de acuerdo, porque probablemente en alguna universidad les pidan, debe tener experiencia en X o Y área o probablemente no, entonces vamos a mirar dependiendo de cada universidad. Como les digo, es muy descentralizado, entonces toca por eso hacer esa asesoría individual donde vamos a empezar a resolver todas esas dudas en compañía, digámoslo así, porque nosotros sabemos los recursos, pero nosotros no somos los expertos en cada una de las áreas. Entonces va a depender de los programas que vamos a encontrar. Perfecto, Marta. Bueno, tenemos otra pregunta y es pues, con base en toda la experiencia que tú tienes, ¿con cuánta anticipación recomiendas que una persona empiece como a preparar todo el papeleo y todos los trámites que necesita para poder dar inicio a su doctorado? Perfecto, qué buena pregunta. 2 años de anticipación, lo ideal, pero si no, digamos que empezar lo que les dijimos de pulir el inglés, empiécelo ya, empezar a pulir el inglés desde ya. Entonces, eso es parte del proceso. Sin embargo, nosotros tenemos como, digamos que usted ya tiene un inglés bien, entonces se va a preparar para los exámenes y va a empezar a hacer la búsqueda de instituciones como mínimo un año de anterioridad. En Estados Unidos se postulan generalmente diciembre, enero de cada año. En ese momento, por ejemplo, estamos ya trabajando con los chicos que están terminando, algunos ya han mandado todas sus aplicaciones a las universidades y hay que esperar más o menos hasta marzo, abril a recibir una decisión para viajar en agosto. Y son personas que empezaron a mitad de este año. Entonces, ideal, 2 años para que puedan hacer una gran investigación e ir puliendo el inglés, etcétera, pero con un año de anterioridad, pues si ya está listo con el inglés, a empezar todo el proceso. Perfecto, gracias Marta. Bueno, Ujú. una pregunta que puede que surja un poquito en cuanto al contexto de los doctorados y es con respecto a trabajo. Qué Tu bueno. experiencia, ¿podrías contarnos un poquito más cómo es esto? Los estudiantes de doctorado pues claramente tienen una inversión de tiempo mucho más alta, entonces, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo qué opciones hay para ellos? Bueno, es importante que, bueno, esto aplica para todos los grados que haga una persona en Estados Unidos o a nivel de educación superior. Si hace una associate degree, un bachelor's, un master's, un doctorate, digamos, el doctorado en sí ya implica trabajar, o sea, va a tener una asistencia como profesor o como investigador, o las dos cosas. Y va a recibir un estipendio, no lo llamamos un salario porque no se considera así, es un estipendio para sostenimiento. Y también, muy importante que va incluida la reducción de la matrícula, un porcentaje, o generalmente para doctorados es el 100%. Entonces, digamos que usted recibe es como una retribución por el trabajo que va a hacer, porque en realidad usted va a estar trabajando como profesor asistente o como investigador, pero recibe el beneficio de no tener que pagar matrícula y un estipendio para que se sostenga. Digamos, es algo para que usted pueda vivir en la ciudad donde vaya a llegar. Sin embargo, cuando los estudiantes terminan cualquiera de los títulos, tienen algo que se llama el OPT, que es la opción de hacer la práctica profesional. Entonces, allí pueden, con su visa de estudiante, trabajar en su área. Entonces, hay estudiantes que buscan postdoctorados o buscan, por ejemplo, poder ser profesor en una universidad. Entonces, con la visa de estudiante pueden hacerlo por un año y se puede extender hasta 2 años más, dependiendo del área. Usualmente áreas de STEM sí van a tener esa posibilidad. Entonces, también hay que mirar el tipo de ayuda financiera que les están dando, porque en muchas ocasiones se las dan por 9 meses nomás, digamos, por 9 meses el calendario académico, pero en otras con el verano.
Y en el verano les toca trabajar también, ser profesores, seguir investigando y tienen que tomar clases. Digamos, eso va a variar de programa a programa, de universidad a universidad, pero lo que sí es cierto es que legalmente pueden trabajar es dentro de la universidad, únicamente cosas dentro de la universidad y cuando terminan para su práctica profesional tiene que ser en el área que estudiar, no en otras cosas. Digamos, sabemos que hay otros países que ofrecen que sí, usted puede trabajar en lo que quiera y hágale. Usted defiéndase y hágale. En Estados Unidos no. Recuerden que en Estados Unidos es, digamos, es muy estricto, un doctorado es muy estricto. Inclusive los estudiantes de doctorado tienen que pasar unos exámenes que se llaman comprehensive exams y eso toma mucho tiempo. Entonces, en general, lo que usted está haciendo en un doctorado también va a estar trabajando. Entonces no va a tener opción de trabajar por fuera. Sin embargo, cuando termina su doctorado, sí va a tener la opción de trabajar y concursar como cualquier persona residente de Estados Unidos. Súper, Marta. Gracias por la aclaración. Bueno, Nicolás nos pregunta, ¿hay restricción de edad para top tier PhDs y su respectiva financiación? Pues la verdad, en Estados Unidos no vemos eso. Ujú. Probablemente hay restricciones, por ejemplo, no sé, en algún tipo de ayudas, probablemente que pudiera haber esas restricciones, pero de verdad en Estados Unidos no mira nada, inclusive usted en su hoja de vida no tiene que colocar ni edad ni nada, se interesa más es en su potencial académico y personal, más que en otra cosa, más que en la... Súper. Bueno, Marta, y pues lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos una última pregunta por aquí en el chat y es de Andrés, que Ujú, dice que fue seleccionado por Colfuturo en la convocatoria de este año, del 2025, para hacer un PhD y su objetivo ujú. es ir con su esposa y su hijo para él poder realizar ese doctorado. Te quiere preguntar, ¿el tipo de visa le permitiría a su esposa trabajar? Pues mira, lo que pasa es que en este momento hay varios cambios, se están haciendo cambios en general. Eh, Depende de la visa con la que vayan. Usualmente tenemos visa F, la F1 es la del estudiante y la F2 es el de beneficiario, digamos, o el acompañante, que puede ser su esposa y su hijo. O está la visa J1 y la J2. Entonces, yo generalmente lo que les recomiendo, asesórese en la universidad. Digamos que nosotros no podemos darles algo, una respuesta, sí, vaya, puede trabajar, o no, no va a poder trabajar. Asesórese con la universidad. En la universidad hay una oficina que se llama de estudiantes internacionales y son las personas que les van a contestar de una forma profesional. Y lo último, digamos, en cuanto a medidas que haya con referente a eso. Perfecto, bueno Marta, pues no tenemos más preguntas. Nuevamente te quiero agradecer muchísimo el tiempo y la excelente presentación que nos brindaste. A todas las personas que se unieron, vamos a enviarles la grabación de este webinar y Marta creo que compartirá la presentación, ¿correcto? Exacto, para que puedan Así es. retomar los puntos. Entonces, Marta, muchísimas gracias nuevamente. No, muchas gracias a todos y gracias a Colfuturo por la invitación. Y espero Perfecto, pues que Marta. nos podamos ayudar con Ujú. Education USA. Muchas gracias, Marta, y a todos los asistentes también mil gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Gracias, Hasta Marta. luego. Que estés bien. Chao, gracias.